por empezar. Buenas noches. Qué rico cuando la palabra de Dios le ministra a uno. Qué rico cuando uno valora la palabra de Dios. Qué rico cuando usted tiene una cita con Dios cuando estudia la palabra. Qué rico cuando usted ve el poder de Dios en la palabra de Dios también. Este dramático incidente que vamos a estudiar hoy es una bonita muestra de la revelación de Dios sobre el poder de Satanás. Dios tiene más poder que Satanás. Y ese incidente nos muestra que Satanás, lo que puede hacer a un hombre, Satanás le priva de su cordura y de su dominio propio, lo llena de temor, le priva de alegrías, tanto en el hogar, con sus amigos, y si es posible, le condena a la eternidad a un juicio. Satanás quiere destruir las vidas. También revela que la sociedad, ¿qué hace con las personas? La sociedad, cuando una persona está bajo el dominio de Satanás, la sociedad lo condena, lo aísla. Dicen, es una amenaza para nosotros. Peor aún, la sociedad no lo puede cambiar. Pero mirando lo que vamos a estudiar, vamos a ver cómo Cristo puede hacer de un hombre cuyas personas ya no daban nada, y vemos cómo entra Él a cambiar su vida, a quitarlo de esa esclavitud. Jesús tuvo un encuentro con dos endemoniados en esta porción, y podemos ver lo que Él hace. Ellos, ya la sociedad, no daban ni un peso. Esas personas estaban perturbadas por esos demonios que estaban en su vida. No tenían paz. Pero el único que nos da la paz es Cristo. Y esa es otro poder que Jesucristo está mostrando. Ya había mostrado sobre el poder sobre la naturaleza, cómo lo obedecían. Ahora vamos a mirar que Él es más poderoso que Satanás. Y acá nos muestra que los demonios no es un cuento, es realidad. Que las posesiones demoníacas no es un juego, existen. Usted y yo estamos en una época de que muchos piensan que Halloween es una fiesta nomás. Créame, ahí se mueve muchos poderes diabólicos. El 31 hay muchos servicios a Satanás. Y no podemos desconocerlo, pero es mayor con el que está con nosotros, y Él nos da la paz. Él te quita la paz. Él le da la paz a esa persona que está perturbada con los demonios.
Y ese es el título de esta mañana, digo, esta noche. Paz para los perturbados. Y no sé si usted ha tenido perturbación y cuando usted lee la palabra de Dios, medita, y usted puede estar en el peor momento y saque y lea, estudie la palabra de Dios, usted va a tener paz, créame. Y vámonos a Mateo capítulo 8, del capítulo 20, versículo 28 al 34. Ya es muy conocida esa porción, los endemoniados gadarenos. Y vamos, Giovanni, ¿me colaboras? Pero colaboración también, por favor. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad, Señor, de recibir tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo en este día, Señor, esta enseñanza, que visite nuestros corazones, libre nuestro entendimiento, que nos lleve a depender y a necesitar cada vez más de ti. Para ti, Señor, sea toda la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Gracias, Giovanni. En estos versículos se puede apreciar una batalla que explica la autoridad de Jesucristo sobre las esferas demoníacas. Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos. Allí vinieron al encuentro 2 hombres endemoniados. En los relatos de los versículos paralelos que están en Marcos 5 del 1 al 20 y Lucas del 8 del 26 al 39, nos dice ellos que o no se refieren a 2 hombres, sino a 1, pero no dice que había solo 1, se refirieron a 1. Acá Mateo dice que eran ¿qué? 2. La influencia de los demonios sobre estos 2 hombres era obvia, porque eran salvajes. Recuerden que nadie podía pasar por el camino. Eran feroces y habían sido forzados a salir fuera de la ciudad, viviendo en los sepulcros. Por las 2 preguntas que hicieron estos 2 demonios o estos 2 hombres, podemos mostrar o podemos ver que los demonios conocían quién era Jesucristo, el Hijo de Dios. También podemos saber que ellos tenían un significado, que iba a venir un día la condenación, que iba a haber juicio, porque ellos dicen: no es el tiempo. En lugar de esperar, aún no tenían. Cuando ellos vieron eso, vieron a Jesucristo, se acercaron a cuestionarlo, y pues le dijeron: no tenemos, ya nos va a sacar del cuerpo de estos 2 hombres. Y antes de esperar que Jesucristo los sacara,
a estos demonios, de esos dos cuerpos, los demonios le pidieron permiso para salir de estos dos hombres y entrar en el hato de los cerdos. Marcos declara que esos cerdos eran 2000, componían el hato. Eso lo vemos en Marcos 5:13. Eran 2000, muchos, ¿sí? Y a veces uno se puede pensar, pero eran 2 hombres, entonces debían ser 2 demonios. Eran 2 legiones de demonios. Impresionante. Tan pronto como los demonios entraron a ellos, a los cochinitos, ellos se precipitaron al mar y se ahogaron. Obviamente lo que apreciaron, lo que había pasado por lo que ha sucedido, tuvieron que temor y salieron corriendo y se fueron a contarle a la ciudad. Debido a ese miedo salieron corriendo, tenían que huir, pero cuando ellos volvieron le rogaron a Jesucristo que se fuera de su entorno. Jesús los libró a estos hombres de la palabra, de los poderes de Satanás con el poder de su palabra. Los restauró a la cordura, a la sociedad y al servicio. Esos 2 hombres que eran poseídos, Jesucristo los restauró. El relato de Marcos 5, del 17 al 19, ¿lo puse? Sí. Marcos 5, 17 al 19, ¿lo leemos? Está detrás mío. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Miren que esta porción no está en Mateo, está en Marcos. Y acá Marcos nos dice que uno de los 2 endemoniados, ¿qué hizo? Se le acercó a Jesucristo y le pidió que quiero ser su discípulo. Pero en primer lugar, él concede la petición de que a los demonios, Jesucristo primero que hizo, le concedió la oración a los demonios, porque nosotros podemos ver 3 oraciones en Marcos, no en Mateo. Me voy porque en Mateo vemos 2 oraciones, no más. Pero en Marcos vemos 3 oraciones. ¿Cuál era la primera? Los demonios le rogaron ¿a quién? O 3 peticiones a Jesucristo: permítanos ir. Los demonios le suplicaron a Jesús que le enviara a los cerdos. La segunda, los ciudadanos le rogaron a Jesús que se fuera. Y la tercera, de Marcos, el hombre le rogó a Jesús que le permitía seguirle. Jesús contestó las 2 primeras. Las 2 primeras peticiones, pero al hombre endemoniado no le permitió ser su discípulo. Y uno va a decir, ¿pero qué pasó? Era un buen elemento ya había sido expulsado todos los demonios y ya estaba bien para el servicio. Pero en Marcos, Jesucristo le dice a él: vaya ¿a quién? A su casa. Me dejó pensando, el primer lugar donde usted y yo tenemos que servir tiene que ser nuestros hogares. Sí, muchos no han comprendido eso. Muchos cristianos no lo han podido comprender.
usted y yo en el hogar tenemos que ser los primeros que testifiquemos de Cristo. Él quería ir con Jesucristo, ser su discípulo para enseñar o anunciar las buenas nuevas. Pero Jesucristo lo pone y le dice, ve a tu hogar y muéstrale. Y me dejó pensando esa porción de Marcos. ¿Será que mi servicio comienza en la casa? Mi servicio con Dios hoy. Evaluémonos. ¿Está bien en mi casa? ¿Le sirvo a Dios sirviéndole a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? ¿Cómo es el servicio de mi casa? Me cuestionó mucho. A mí me fascina servir. Me fascina. Alguien me dice, Salvador, me ayuda a X función, yo me desmando, porque es mi pasión. Pero antes de servir, yo sirvo a mi esposa ayudándoles con los quehaceres de la casa. Mis hijos ven que la prioridad es mi esposa y mis hijos. Ojo, mi esposa y mis hijos. O sea, o si es la esposa, el esposo y los hijos. ¿Ven eso? Obvio, se supone que primero Cristo, Dios. Ya uno sabe énfasis. Me cuestionó. También me cuestionó la fe de estos demonios. Ya Mateo y Marcos y Lucas, leyendo los tres, me cuestionó la fe de esos demonios. Primero me llevó a Santiago 2:19. Y es cierto lo que dice Santiago 2:19, está detrás mío, ¿cierto? ¿Qué dice? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! Los demonios también creen y tiemblan. Y viendo esta porción, los endemoniados, los demonios cuando vieron a Jesucristo, ¿qué? Temblaron, ¿cierto? Y ellos dijeron, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Hijo de quién? De Dios. Lo conocían. Y ellos sabían muy bien que, primero, creían en la existencia de Dios y la deidad de Jesucristo, así como en la realidad que iba a haber un juicio futuro. Sí, también me cuestionó esa fe. También creían en la oración. Sabían que Jesucristo tenía el poder para enviarlo a los cerdos. Él tenía el poder. Ellos sabían, tenían fe. El hecho de que los demonios hayan destruido 2,000 cerditos es nada comparado con el hecho que Jesucristo liberó a 2 hombres de los poderes de Satanás. Dios es el dueño de todo y Él puede destruir cuantos animales Él desea. Jesús valora más las personas que los cerdos y las ovejas. Y en Mateo 12, lo vamos a verlo, pero me adelanté un poco, 12. Él valora más a las personas que a los animales. Y está detrás mío, ¿cierto? Giovanni, ¿me acuerdas? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Recuerden que ahí, vamos a estudiarlo, por el sábado, y que no puede hacer nada, pero vale más. La paz en la vida de los hombres, en la comunidad, ya no había ningún problema con esos hombres.
Yo pensaría que cuando esas personas vieron lo que Jesucristo hizo con esos hombres, con esos 2 endemoniados, quizá ellos estarían felices, interesados, pero lo que no les gustó fue su negocio, porque los que estaban ahí eran judíos. Sí, y fuera de eso, estaban cultivando marranos, era su negocio. Ellos no se preocuparon o no miraron el poder de Jesucristo liberando a esos endemoniados. Los gadarenos tuvieron miedo y le piden a él que se fuera. Le pidieron a Jesucristo que se fuera. No valoraron lo que Jesucristo hizo. Y acá vemos que Jesucristo es un Señor. Él no va a estar cuando alguien le dice no quiero que tú estés. Él se fue. Le rogaron que se fuera y él tomó iniciativa, las palabras y se fue. Jesús se detiene mucho cuando alguien quiere obedecerlo, pero cuando alguien no quiere nada con él, él sigue y espera. Pero me cuestionó esas personas que vieron el milagro de Jesucristo. ¿Por qué no valoraron lo que él había hecho? Los que estaban cuidando los marranitos sabían quién eran esos endemoniados. Ya Jesucristo le ha quitado esos demonios, ya esos 2 hombres, pero ellos no valoraron lo que Jesucristo hizo. Es lo mismo cuando usted y yo no valoramos lo que Jesucristo hace en nuestro servicio. ¿Usted valora lo que Jesucristo ha hecho por usted y por las personas? ¿Usted le da felicidad cuando Dios rescata a un perdido? ¿A usted le da felicidad? ¿Usted ha sentido esa alegría cuando Dios restaura a un pecador? Cuando Dios limpia a un pecador de sus pecados, ¿usted qué siente? ¿Qué sienten ustedes? ¿Felicidad? ¿Sí? Y si usted siente felicidad, ¿sabe qué lo va a motivarlo a eso más? A servir más, a no callar. Pero si usted no experimenta o no ve lo que Jesucristo está haciendo en las otras vidas de las personas, a usted no le importa. Y usted va a decir, Señor, váyate que yo estoy ocupado con las cosas de este mundo. Vaya, fuera. Yo no lo quiero, Señor. No. O usted no ha experimentado que cuando usted está sirviendo a Dios, llega a quién? A estorbarlo. Usted tuvo el encuentro con una persona y usted fue un instrumento de Dios y esa persona fue confrontada con la palabra de Dios y usted, ¡guau!, llega a la casa feliz. ¿Y qué encuentra? Caos. ¿Sí? ¿Y usted es de lo que hace caos? ¿Usted por qué tanto tiempo en la iglesia? ¿Pero usted por qué trabaja tanto? ¿No que está cansada? ¿Sí? ¿No le han dicho eso?
Y usted ha sido un instrumento de Dios. Pero está el esposo o la esposa. Nosotros lo estamos esperando acá. Y usted, pero es que yo estaba viendo lo que Jesucristo estaba haciendo. Y uno dice, pero estos hombres, ¿por qué no valoraron cuando Jesucristo sacó los demonios de esos dos hombres? Y no importó los animalitos que murieron. Pero fueron dos hombres liberados. Hoy en día, muchos de nosotros no nos importa que una persona sea usada por Dios. Pero es que no ve que tengo sueño y tenía que dormir. ¿No le ha pasado eso? Wow, a mí me habló mucho. Pero es que ya, cuelgue. Wow. ¿Por qué no va a hablar lo que Jesucristo está haciendo por esa persona? Ya Jesucristo liberó a las personas. De pronto los discípulos, las personas que acompañaron a Jesucristo, estaban felices. Pero tuvo que llegar el diablo a amargarle la vida a ellos con la actitud de esas personas. Por favor, váyase porque no lo queremos. Fuerte. Ahora mi pregunta es, ¿cuál de los dos somos nosotros? Los que vemos y hemos sido usados por Dios para restaurar una vida y wow, Señor, mire, o somos los que, ay, ya no exagere tanto. ¿Para qué se levanta a las 3 de la mañana a orar? Ya. ¿Para qué va a ayunar? Ya. ¿No le ha pasado? ¿Dónde estamos? Dos actitudes. Los endemoniados felices. ¿Y usted es feliz cuando Dios libera a alguien? Cuando Dios lleva al arrepentimiento a alguien, cuando Dios obra en la persona, a usted le da envidia espiritual. Pero mire, se quedó todo el día y no hay almuerzo. ¿No le ha pasado? Sí. Pero es que el servicio está nomás, se termina el servicio y ya corramos para la casa. Yo no me puedo quedarme, si una persona me pregunta algo o haciendo amistad con alguien, porque si el servicio se termina a las 10 de la mañana, tengo que estar en la casa a las 10:08. ¿Por qué no más? Si tiene algo, pues sí, hay que trabajar, pues uno lo comprende. Pero a usted no le da felicidad cuando usted mira cómo Dios obra y bendice a las personas. ¿Usted no se sacia? Mire, yo me sacio. A veces, Señor, primero esa persona para que tenga más, y yo viendo lo que tú estás haciendo. ¿Sabe cuando usted está viendo, cuando Dios está obrando en alguien, qué pasa con uno? Se llena y va creciendo más la fe. Si usted quiere que crezca su fe, sírvale. Y mire cómo Dios provee, sostiene a las personas, su fe crece. Déjame, usted espere y espere que Dios bendiga primero a esa persona. Señor, tranquilo,
Tú sabes mis necesidades después. Pero primero, esta persona, para que esa persona tenga la base firme en Cristo, en ti. Al menos uno medio. No la tengo tanto, pero más o menos la tengo más que esa persona, pienso yo. Pero esa historia me cuestionó. Y usted le ruega a Jesucristo: Señor, por favor, vete. No te metas en mi vida sentimental. Ahí no. No, vete en esa área. Tampoco en mis hijos. ¿Usted es capaz de orar por sus hijos así? Señor, te lo entrego. Son tus hijos. Tú mirarás. Ten un trato con ellos. ¿Puede hacer esa oración? Porque para cualquier papá, nuestros hijos son los mejores. Son los mejores. ¿O soy el único que piensa así? Mi hijo hace lo mejor. Pero usted puede orar: Señor, son sus hijos. Y lo más importante, que yo quiero que tú tengas un trato con ellos, a la buena o a la mala. Eso es fe. ¿Cómo estamos orando por nuestros hijos? ¿Cómo estamos orando por las personas que han sido rescatadas de muchos pecados y han sido expulsadas? Esas personas han tenido expulsión de demonios. Y eso no es: venga, pongo las manos y lloro. No. Cuando una persona se arrepiente, ¿quién es el primero que llega a la vida de esa persona? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo llega, ¿Dios necesita que usted ore y ponga manos para expulsar esos demonios? Listo. ¿Quién entra? El Espíritu Santo. ¿Y quién sale? ¿Cierto? Créame. Pero hay muchos que dicen: ore por mí para expulsarme los demonios. No. Arrepiéntense. Sí, es muy fácil. No, es la fácil. Ay, por favor, ore por mí para que... Es que en mi casa siento como una vibración. Entonces necesito que usted ore y para que expulse pronto lo que hay en mi casa. Y yo digo, pues, yo le digo, pues, ¿por qué no me invita un cafecito, toma una soncecita rico y oro por usted y ya? Sí. Y compartimos. Pero no ahora. Ajá, no. Si usted vive para Cristo, se arrepintió, créame, el que hace la obra es el Espíritu Santo, no es uno orando y echando y reprendiendo. Pero nosotros queremos la fácil. ¿Cuál es la fácil? Ore por mí. Y la que nos toca, ¿qué es? Alimentarnos. ¿Usted ha experimentado cuando usted ha experimentado la revelación de su palabra? Cuando Dios le dice por medio de la palabra: mire esa soberbia suya, pida perdón. Y uno dice: sí, Señor, estás hablando en la soberbia, esa porción, y yo cómo estoy. Perdóname, Señor. Y esa palabra lo lleva a un arrepentimiento genuino. Pero paz para los endemoniados. Sí, yo digo acá, paz para los endemoniados. Era la paz que tuvieron esos hombres. ¿Cuál es la paz de esos endemoniados? Cristo, ¿cierto? La paz de esos endemoniados era Cristo. Ahora, paz para los perturbados. ¿Usted no está siendo perturbado con malos pensamientos?
con circunstancias, ¿no? ¿O soy yo únicamente? Entonces, si somos perturbados, ¿quién nos da la paz? Cristo. Y yo lo he experimentado. Créame, usted, ¿cómo estamos? ¿Valoramos a Cristo con todo lo que ha hecho? ¿O somos los que decimos a Él como los de esa región? Jesucristo, por favor, váyase. Por favor, Jesucristo, no me ponga el pastor. Yo no quiero. A Él, no, yo no. Con Él no siento. Y usted diciendo, Señor, pero ayúdame. Tengo esa dificultad. Yo te puse a esa persona, pero usted no quiere. Yo, el pastor o el líder espiritual que va a perder. Nada. Mucha gente estamos perdiendo porque no valoramos los instrumentos de Dios por orgullo. ¿Por qué? Yo sé mejor, más palabra que Él. Me expreso mejor que Él. Oro mejor que Él. Que Él o Dios lo va a usarlo. No. Dios usa a cualquiera. Pero que nosotros tenemos que ser humildes al recibir el consejo de cualquier hermano en la fe. Porque Dios puede usar a cualquiera para edificarnos espiritualmente. Como a usted Dios lo usa, a una persona que acabó de llegar a rendirse a sus pies, Dios también lo usa. Es que Dios no más usa a los que lleven 5 años. No, mentira. Dios usa a cualquiera. Y usted está menospreciando lo que Dios está haciendo por otras personas. Si usted quiere paz para el perturbado, aprecie todas las áreas o todos los instrumentos de Dios en los cuales Él nos usa para tener la paz. Sí, cualquiera, la alabanza, un amigo, un compañero, una charla, la palabra, cualquier instrumento para darnos paz. Pero nosotros nos menospreciamos los instrumentos de Dios. ¿Dios puede usar a cualquiera? Entonces, porque usted no recibe la palabra. Si no hay palabra de Dios, ¿usted qué tiene que hacer? Deseche lo malo. Deséchelo. Si el de Dios, ¿qué? Cójalo. Lo que no le sirva espiritualmente, ¿qué usted tiene que hacer? Desecharlo. Señor, te doy muchas gracias por esta porción. Ayúdanos a